canal Crimen Organizado en América. Estimado público, en esta oportunidad comparto del libro Política Criminal del autor Enver Basante el capítulo 1, Frecuentes de la complicidad, y algunas definiciones. En el desarrollo de acontecimientos como los ocurridos por la contaminación del agua y envenenamiento de los seres vivos, hasta entramos circundantes de los territorios de explotación de nuestros recursos naturales, como el petróleo y más minerales que se encuentran en el interior de la tierra, se ha constatado el reclamo de muchas víctimas, comunidades o poblaciones. Este anuncio denuncia ha sido extendido a las autoridades correspondientes, pero no habiendo recibido respuesta oportuna que beneficie al sector de la población vulnerable, aquellas comunidades han protagonizado acciones de hecho ejemplificadoras que han tenido un desenlace no agradable para la publicidad del régimen, pues han evidenciado la complicidad de los organismos que, debiendo controlar y supervisar el funcionamiento de aquellas empresas y compañías que explotan estos recursos, no lo hacen. En la práctica, han ejercido colaboración con su silencio y dejando que la impunidad esté presente. Son varios los actos que han afectado a los habitantes de comunidades por el no cumplimiento en el cuidado de su medio ambiente. La confabulación con las grandes compañías por parte de organismos que son dirigidos por el régimen han sido evidentes. Debían brindar servicio a las personas propendiendo el buen vivir, velando por la seguridad y bienestar básico de la población. Contrariamente, han demostrado que aquellas instituciones son elementales componendas politiqueras. En lugar que nuestra sociedad cuente con entidades fuertes y eficientes para aplicar las leyes correspondientes en beneficio de las personas, estos entes deforman los procedimientos y dan beneficios a grandes compañías. Quienes están al frente de estos establecimientos participan junto con otras en el cometimiento de un delito. Mientras se anhela una representación auténtica de la población en el Estado, que comprenda las necesidades y sus responsabilidades, así como la entrega de bienestar necesario por medio de su organización social, política, económica, etc., recibimos como respuesta pobreza, menos oportunidades. El dinero de las instituciones públicas ha sido sustraído por los directivos de los más altos cargos gubernamentales. La corrupción se encuentra implícita en un régimen que nos ha llevado al mal uso del poder público. La estructura estatal mal administrada les da ventaja para desviar la atención y cubrir los fines dolosos de quienes se aprovechan de información privilegiada para su beneficio personal, manteniendo en su poder el dinero de todo nuestro pueblo y desaparecerlo casi impunemente. Nepotismo. El trato preferencial que es proporcionado por algún funcionario público a sus familiares y amistades cercanas, concediéndoles facilidades para que ocupen cargos o empleos públicos sin tomar en cuenta las capacidades, cualidades y méritos, evitando con esto que las demás personas puedan acceder en igualdad de condiciones a los empleos de la función pública. Coima. Es entregar dinero o una cosa indebidamente para acceder a cierto beneficio que brinda alguna autoridad. Varios empresarios pagan cantidades significativas de dinero para adjudicarse contratos con el Estado. Prostitución. Tradicionalmente se ha ejercido como una ocupación por cuyo acto de tener relaciones, la persona que ejerce es remunerada con dinero. Por lo general, las involucradas atraviesan necesidades económicas vitales. Se la ha practicado habitualmente en lugares destinados como burdeles, cabarets, etc. También se ha involucrado en esas actividades a personas que no han tenido ningún interés en ejercer la prostitución, pero son inducidas, engañadas, varias secuestradas y obligadas en las condiciones más terribles para el ser humano. Aparece en algunos lugares la vinculación con la política nacional a esta actividad, por lo que no prestan condiciones las autoridades correspondientes para esclarecer los crímenes que han cometido en estos negocios las mafias criminales.
Señalo también a la prostitución política, en parte, por los vendidos de una agrupación a otra, promovidos por intereses económicos particulares. Algunos políticos entregan ayudas o favores a cambio de dinero, bienes o sexo. Personas ofertan su cuerpo a canje de asistencias. Algunos funcionarios se truecan en rufianes, aprovechándose de las circunstancias, obteniendo a señoritas que las transforman en prostitutas. Espionaje. Por medio de varias técnicas y o procedimientos que utiliza la organización civil y oficial dedicada a esas actividades y financiada por gobiernos totalitarios o grupos del crimen organizado, cuyo fin es obtener información privada de luchadores sociales, dirigentes comunitarios, asambleístas de oposición, escritores, periodistas e incluso a personas de la misma organización oportunista de los que realizan espionaje. Para conseguir datos, las estructuras dedicadas al espionaje reclutan personas para convertirlas en infiltrados, comprometiéndose en actuar contra su propia organización a cambio de salarios o favores del gobierno y del crimen organizado, para que inicialmente prueben ganarse la confianza de la persona que van a espiar o a alguien de su entorno para nutrirse de información que pueda ser aprovechada de manera potencial para chantajear o extorsionar. Tráfico de influencias. Es la práctica censurable que marca aún más las desigualdades, conduciendo a las autoridades deliberadamente por medio de los vínculos con individuos que consiguen trato especial y beneficios económicos indebidos. Chantaje. Es ejercer presión o amenazar con el propósito de obtener algún beneficio o dinero de la persona que está siendo chantajeada. Pretenden que el extorsionado no haga su trabajo o sus actividades para que no sean delatados funcionarios corruptos, traficantes de droga, etc. Quienes realizan dicho chantaje han obtenido previamente alguna supuesta evidencia de la vida personal del perseguido, pretendiendo a aquellos miserables forzarle a alguno de sus fines. Amenaza. Es un delito sancionado por las leyes correspondientes, aplicado por inescrupulosos para intimidar a personas en su integridad, pretendiendo obtener algo o acallar su temple. En ocasiones se utiliza la amenaza en contra de perseguidos políticos cuando las víctimas denuncian a los que perpetraron el delito por tener móviles políticos. Las autoridades harán todo por desvirtuar la denuncia en contra de los antisociales y ayudándoles a los esbirros del régimen cuando rindan versiones en sus dependencias, y no encontrarán delito aunque existan testigos y evidencias suficientes para condenar a los responsables. Narcotráfico. Es un problema de Estado. El narcotráfico cuenta con una organización muy poderosa militar, política y económica. La posición del régimen debe ser la de asumir una posición política integralmente para acabar con esa lacra. El negocio de drogas es ilegal, por lo que genera violencia, que es dada por la colaboración de elementos que tienen cierto poder en la función pública. De no contar el narcotráfico con ningún socio en dicha función pública y en las fuerzas de seguridad, no funcionaría ese negocio ilegal y huirían en poquísimo tiempo. Pero permanecen protegidos por el sistema, con impunidad blanquean dinero, con la ayuda de intermediarios y a costa de la contaminación de cientos y miles de personas. Persecución. Es constantemente perseguir a un opositor político, vigilar su entorno, intervenir su teléfono, intentar acceder a sus archivos electrónicos, comprar a personas cercanas del perseguido para obtener información. En Latinoamérica, esa actividad ruin de persecución la realiza el régimen coordinadamente con policías, militares, narcotraficantes y más elementos asalariados o en espera de salario oficial. Cuentan con funcionarios destinados para coordinar ese trabajo sucio. Los perseguidores son personas ruines que no razonan el mal de sus labores o lo asimilan de menor grado y de manera transitoria. Si lo contrastan con el fin que buscan, neutralizar lo que suponen es una fuerte amenaza para intentar justificar sus acciones.
Se incitan a resguardar su conciencia, procuran justificarse por una supuesta defensa de la sociedad, porque las personas perseguidas son objetivos oficiales de las mafias del gobierno. Cuando los perseguidores son confrontados, suelen negar las actividades oscuras realizadas, y si bien se les ha evidenciado, son necios de dar la razón en algo, intentan parecer que no tienen responsabilidad de sus pecados ante cualquiera. La represión política se ha convertido en un arma que utiliza el régimen para hostigar e indisponer a quienes piensan diferente, políticos, escritores, periodistas, dirigentes comunitarios, entre otros. La represión política es muy evidente. Quienes aparentan no verlo es por vínculo con el régimen. Maniobra distractiva, aplicada para disimular la grave situación económica que azota nuestras naciones. Corrupción, tráfico de influencias, utilizan la persecución judicial contra quienes delatan a funcionarios adeptos al régimen. Los jueces serviles retardan completamente procesos judiciales en los cuales un perseguido político es víctima y está acusando a alguien vinculado al gobierno y al narcotráfico. En cambio, cuando un proceso es inventado contra un opositor del oficialismo, se forjará el montaje judicial del caso y brevemente arremeterán haciendo todo lo necesario para perjudicar al rival con medidas sin fundamento, creando simplemente expectativa jurídica en el proceso, como si dicha expectativa jurídica pueda motivar una medida. El bando de los testigos falsos es una expresión necesaria cuando encontramos constante la represión política, que la justicia es utilizada para perseguir las ideas contrarias del régimen y recurren a testigos falsos para intentar sostener procesos plagados de corrupción con influencia oficial. El juego de palabras es la maña de tergiversar que realizan individuos cercanos o buscando la oportunidad para hacerse próximos al perseguido político, pretendiendo que él diga algo que pueda ser comprometedor o que le vincule en hacer sospechar sobre su conducta y que sea parecida a las actividades que realizan las autoridades corruptas en el país correspondiente. Tránsfugas son aquellos que, aprovechando cierta representación, traicionan a sus compañeros con motivaciones indebidas, inconfesables, inaceptables. Por lo general, se convierten en tránsfugas porque se hicieron comprar o se vendieron al poder para ganar dinero y deben cubrir su traición procurando engañar a la gente que están de base, comentándoles que tienen cierto conocimiento, pero en realidad lo que dicen son puras estupideces y contradicciones que revelan su incapacidad. Estos contenidos hacen parte de la frecuencia en la confabulación de los elementos del régimen, recurriendo a métodos sucios en contra de la población, ya que las élites políticas codician mantenerse en el poder para convertirse en millonarios. Hay que marcar una peculiaridad que utilizan los administradores totalitarios en contra de luchadores sociales. La calumnia propagada por el gobernante. Los medios de comunicación son utilizados para deformar el escenario que vivimos, entregando información falsa anticipadamente, acordada por las mafias políticas con interés de destruir a opositores políticos. Organizan toda una campaña de calumnias para esparcirlas en contra de una figura política.